Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esperamos unos minutos a que se puedan conectar. Los invito, por favor, a conectarse a www.menti.com. ¿Sí? A www.menti.com. Vamos a utilizar esta plataforma para poder abordar algunos temas, ¿sí? Algunas preguntas. Se los invito a www.menti.com. El código va a ser 797907. Código 797907 a www.menti.com. Sí, pueden ingresar a este código, ¿sí? Para ir validando que están ingresando, por favor los invito a sumarse a www.menti.com, código 797907. ¿Eh? Recuerden que sus preguntas las vamos a estar leyendo desde la página de Cristian Arias. Sí, los invito a hacer en el transcurso de la sesión las preguntas que necesiten. Vamos a ir compartiendo. Hoy día vamos a profundizar un poco más en el tema de equipos. Sé que la semana pasada nos quedó un poco corto la sesión, nos duró casi 2 horas, pero el día de hoy vamos a profundizar un poco en el tema de equipos y vamos a abordar con muchísimo más detenimiento el tema de organización, ¿sí? Okay. Los invito por favor a sumarse a www.menti.com con el código 797907. Ya los chicos se van conectando. Hoy día vamos a hablar un poco sobre, yo les había adelantado el tema de gestión de OKRs a nivel de equipo. Vamos a hacer un pequeño refresh de lo que hicimos la semana pasada y vamos a abordar más el tema de organización, ¿sí? Les voy a compartir algunas ideas de cómo pueden ir abordando el tema organizacional con OKRs. Sí, la idea de hoy es prepararlos para la conversación de mañana. Mañana nos acompaña mi amigo Facundo desde Argentina, de Banco Galicia. Ellos ya tienen alrededor de unos 2 años abordando temas de OKRs. Aún recuerdo cuando lo conocí, cuando estuvimos haciendo lo mismo en un banco grande aquí en Perú. Y estuve colaborando un poco con sus primeros pasos en OKRs. Ya ahora la gestión que tienen ellos es bastante interesante y ya mañana la vamos a ir conociendo, ¿sí? Entonces los sigo invitando a que puedan sumarse a www.menti.com, el código 797907. Sí, va a ser importante que se sumen porque a partir de esto vamos a poder trabajar algunos ejercicios que pueden ayudar a mejorar el entendimiento de OKRs. Así que los invito a sumarse a www.menti.com, el código 797907. ¿Sí? Que llevamos unos 20 conectados. Seguramente con el paso de los minutos vamos a ir incrementando.
Recuerden que la sesión va a quedar grabada, entonces la pueden revisar el día de hoy por la noche en YouTube. Se las voy a ir colgando en la plataforma para que puedan revisarla en el caso que se pierdan algún detalle, ¿sí? Entonces, ¿les parece si empezamos? La semana pasada habíamos conversado un poco sobre el tema de OKRs. Habíamos hablado sobre OKRs a nivel de equipo, ¿no? Una de las cosas que les había comentado era que buscamos que los OKR sean un protocolo colaborativo, ¿sí? Hablamos de un protocolo colaborativo que nos ayuda justamente a poder involucrar a las personas dentro del desarrollo de la estrategia, dentro del desarrollo de la forma en la que se van a hacer las cosas, ¿sí? Hablábamos de muchos niveles que son posibles de trabajar con OKRs, no solamente el nivel de equipo, no solo el nivel personal, sino que se puede expandir a toda la organización y un poco es lo que vamos a comenzar el día de hoy, ¿sí? Como para refrescar un poco a las personas que no pudieron asistir, nosotros habíamos conversado un poco sobre esto, ¿no? Sobre cuál eran las características que tenía tanto los objetivos como los resultados clave. Si recordamos nuevamente, el tema de OKR lo vinculamos a dos partes importantes, ¿no? La parte de los objetivos y las partes de resultados clave. Cuando hablamos de objetivos, recuerden que siempre hablamos o estamos mirando hacia adelante, hacia un qué es lo que quiero lograr, ¿no? En un lapso de tiempo, en un ciclo de tiempo, qué es lo que quiero lograr tiene algunas características, ¿no? Busca que sea cualitativo, es decir, que no esté determinado por un número necesariamente, sí, que podamos elegir una cierta cantidad por periodo. Habíamos sugerido entre tres, incluso algunas organizaciones trabajan hasta 5 objetivos por periodo, y a partir de esto empiezan a determinar toda su estrategia. Por mi experiencia, la mayoría de organizaciones que ha trabajado entre 2 y 3 objetivos les ha ido bastante bien, ¿sí? Lo que buscamos con este objetivo, como les comentaba, era principalmente mirar hacia adelante y ver qué es lo que quiero lograr en un periodo de tiempo. Nosotros habíamos hablado de ciclos, ¿no? Esos ciclos pueden ser trimestrales, pueden ser anuales, semestrales incluso. Algunas organizaciones incluso tienen ciclos de OKRs de 3 años, ¿sí? ¿Qué es bueno, qué es malo? Es discutible, depende de las circunstancias, creo que depende de las características de la organización, depende del momento de transformación en el que están atravesando también. No es una decisión que tengan que tomar en función a una receta o en función a la copia de algo, sino que necesitan buscar su propio ritmo de trabajo y a partir de esto poderlo trabajar. Y esto quería dejar también bastante en claro, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de OKRs a 3 meses, cuando hablamos de OKRs a 6 o a un año, hablamos de sugerencias, hablamos que de pronto algunas organizaciones le han ido bien trabajando en esos ciclos de tiempo. Sin embargo, tu organización o el entorno en el que trabajas no tiene por qué ser así. Sí, entonces viene un poco por ir entendiendo las características, las circunstancias, la cultura de la organización y a partir de eso poder establecer un tiempo que te permita, un tiempo corto que te permita revisar la estrategia, que te permita revisar lo que vas avanzando y a partir de eso tomar decisiones. Entonces, eso es importante. Eso no es una receta, esto no se debe copiar al pie de la letra. Las cosas que yo les voy a ir mostrando tienen más que ver con mi experiencia que con el hecho de que les voy a garantizar de que va a funcionar. Eso depende definitivamente de la cultura de su organización y de cómo lo vengan haciendo, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Los ciclos de trabajo que vamos a trabajar por OKRs definitivamente son ciclos que ustedes pueden ajustar a sus organizaciones dependiendo de la necesidad que tengan. Cuando hablamos de resultados clave, hablamos principalmente de la forma en la que nosotros vamos a, de una u otra manera, validar que estamos cumpliendo esos objetivos. Ya alrededor de 2 a 5 por objetivo, 5 resultados clave por objetivo está bien, ¿sí? Lo que buscamos principalmente con esto es validar que estamos en un buen camino, ¿sí? Que estamos midiendo lo que en realidad importa. Estas características de resultados sí son numéricas, ¿no? Aquí sí son cuantitativos, a diferencia de los objetivos que son cualitativos, esos son cuantitativos. Esto implica definitivamente un número que de una u otra manera te indique algo, ¿no? Y por eso que yo les comentaba la sesión pasada que hay que diferenciar la palabra resultado clave de indicador y de KPI. Ya los KRs no son KPIs, los KRs son indicadores, te indican algo, ¿sí? El número y de pronto
la temática del wording tiene que ver con un indicador que te ayuda a poder entender o a poder obtener información sobre algo, ¿sí? Entonces, para hablar con propiedad, cuando hablemos de OKRs, hablamos de objetivos, hablamos de resultados clave. Cuando hablamos de resultados clave, hablamos de indicadores que de una u otra manera nos ayudan a saber si vamos por un buen camino. No son KPIs, ¿sí? Los resultados clave no son KPIs. Entonces, eso es importante que ustedes puedan entender, ¿sí? Entonces, a partir de esos resultados claves que nosotros empezamos a validar, como les decía, que estamos alineados a los objetivos que estamos teniendo. Se sugiere que sean entre 2 a 5. En mi experiencia, organizaciones que trabajan o equipos que trabajan con 3, 4, 5 resultados clave les va bien. Depende, nuevamente les digo, de las características, cualidades de la cultura del equipo, de la organización o del área en el que quieran trabajar. Lo que se busca siempre es que ustedes puedan tener que puedan ajustar esta forma de trabajo en función a sus necesidades, ¿no? Esa es la idea un poco detrás de esto. Ok, entonces, estos son los resultados clave. Y finalmente yo les decía que acompañado a los OKR podemos trabajar tranquilamente con KPIs. ¿Sí? Los KPIs se trabajan de manera distinta, ¿ya? Estos KPIs nos ayudan justamente a tener indicadores de rendimiento, ¿no? Indicadores que nos permitan tomar decisiones sobre la marcha. Acompañan a los KPI, complementan a los OKRs, pero no son OKRs, ¿no? Yo les decía también dentro de la sesión pasada, rápidamente, ¿no? Cuando miramos OKRs, miramos hacia adelante, hacia algo que quiero lograr en el futuro, en 3 meses, en 6, en un año. Cuando miro hacia KPIs, miro a información que voy recolectando constantemente para tomar decisiones. Generalmente esta información es histórica, ¿no? Ratios de llegada, rotación de personal, transacciones mensuales, ingresos, incluso podría ser por determinado producto históricos. Entonces, toda esa información me ayuda a seguir tomando decisiones. No quiere decir que porque utilice KPIs tengo que utilizar de todas maneras los OKRs o al revés, porque utilizo los OKRs debo utilizar los KPIs. Utilicen lo que necesiten, ¿sí? Lo mismo pasa con alguna pregunta que siempre es muy común, ¿no? ¿Qué pasa con el Balance Scorecard? El Balance Scorecard está bien, se puede trabajar. Sin embargo, tienen que ver ustedes si es que lo necesitan y si que lo necesitan integrar sobre todo, ¿no? Porque no buscamos llenarnos de herramientas, no buscamos llenarnos de técnicas o de métodos. Lo que buscamos es principalmente poder solucionar problemas de la organización o podemos o acercarnos más al cliente, ¿sí? Entonces, definitivamente utilicen lo que necesiten, ¿sí? Esto de aquí es principalmente una forma de compartir algunas ideas que tengo, algunas cosas que he venido compartiendo y que les puedan dar también a ustedes ideas para ir adoptando cosas dentro de sus organizaciones, dentro de sus equipos, ¿sí? Entonces, tómenlo como eso. Toda la información a partir de hoy en adelante tiene que ver principalmente con la experiencia, tiene que ver principalmente con mi forma de hacer las cosas. Entonces, si es que algo quieren tomar, si es que algo quieren profundizar, háganlo sin ningún problema. Sin embargo, tienen que tener en cuenta siempre eso, que lo que busco es más que enseñarles un método, es compartir ideas que les puedan a ustedes, información que les puedan dar a ustedes ideas para poder ir adoptando. ¿Ok? Entonces, los invito nuevamente a pasar al Menti, ¿sí? Los invito a pasar al Menti. Vamos a hacer unas preguntas para ver si es que podemos ir entendiendo un poco mejor qué son los OKRs, ¿sí? Entonces los invito, por favor, a poder conectarse a www.menti.com, ¿sí? Al código 797907. A ver si me ayudan respondiendo esa pregunta. ¿Cuáles son sus conocimientos de los conectados? Hoy somos alrededor de 40 personas. ¿Cuál es el conocimiento que tienen en OKRs? Los invito a responder. Recuerden que pueden ingresar a www.menti.com, el código 797907.
Bueno, los invito a sumarse a www.menti.com al código 797907, ¿sí? En mi experiencia, en realidad, y por lo que he podido ver todavía en Latinoamérica, estamos de manera incipiente adoptando OKRs, ¿no? De pronto, al menos en Perú, se ha hecho algo conocido aproximadamente hace un poquito menos, ¿sí? Generalmente los OKRs han estado muy alineados aún al tema de transformaciones digitales, transformaciones organizacionales, a partir de la necesidad que han tenido de agilizar un poco la forma en la que se desarrolla la estrategia, es que se han venido adoptando. Sin embargo, los OKR, yo les comentaba que venían desde los años 80, no es algo nuevo los OKR, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan entender que no los considero una moda, pero sí lo considero parte de una necesidad que de pronto algunas organizaciones que necesitan acelerar la forma en la que toman decisiones, lo van a ir o lo vienen adoptando. En el Perú hay muchas organizaciones que hoy están haciendo OKRs, hay muchas que están intentando hacer OKRs, hay muy pocas que en realidad lo están haciendo correctamente por lo que he podido percibir. Entonces, un poco también la necesidad de hacer estos espacios es que podamos conversar un poco sobre esto, podamos compartir experiencias y a partir de esto podríamos ir avanzando. Em, ok, más o menos estamos en un nivel de 2 en conocimientos. Ok, pues genial, muchas gracias. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan tener, como les decía, algunas herramientas que les permitan trabajar. Vamos ahora a poder encontrar un poco y a poder trabajar el tema de OKRs un poco más a detalle, ¿sí? La semana pasada fue un poco más teórico, lo que buscamos ahora es que sea un poco más práctico, que ustedes puedan involucrarse también con las sesiones, ¿sí? Entonces, a los que recién se conectan, los invito a www.menti.com al código 797907. ¿Sí? Entonces, les comentaba lo siguiente, quería trabajar algunas cosas importantes. Les hago una pregunta y que de pronto nos puede servir para ir aterrizando un poco mejor la teoría. ¿Sí? Sé que todos estamos hoy confinados por el tema de la pandemia, por el tema del COVID-19 en nuestros países. Es importante que nosotros podamos entender que es un estado atípico y que de pronto esto ha hecho de que muchas de las organizaciones han tenido que cambiar su estrategia, obviamente. Imaginémonos que nosotros somos parte del equipo que dirige o que asesora al Ministerio de Salud y que necesitamos, de nuestros países, y que necesitamos obtener o sugerir un objetivo, ¿sí? Un objetivo que deberíamos alcanzar en los próximos 3 meses, ¿sí? Un objetivo que deberíamos alcanzar en los próximos 3 meses. ¿Qué objetivo sería? Los leo. ¿Qué sugerirían? ¿Cómo redactarían un objetivo que ustedes creen que deberíamos seguir como Ministerio de Salud en los próximos 3 meses? Acuérdense que el objetivo es cualitativo, que es inspirador, que es simple, que es corto, ¿sí? Que buscamos que sea de impacto, que pueda representar un propósito, ¿sí? Entonces, esas son como características básicas que deberíamos tener en función a construir un objetivo. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál podría ser el objetivo que podríamos perseguir desde un ministerio de salud, independientemente del país, en los próximos 3 meses? Casi toda Sudamérica estamos de una u otra manera en una cima similar. ¿Qué se les ocurre? ¿Sobre qué podríamos trabajar? Recuerde que es corto, que es inspirador, que es simple, que debería ser fácil de recordar, que debería representar un propósito también, ¿sí? Que debería ser un lugar a donde queremos llegar, que ese lugar debe ser claro, ¿sí? Que no debe ser ambiguo, ¿sí? Que las palabras que utilicemos sean las menores posibles, porque buscamos un poco el tema de la recordación. ¿Qué se les ocurre? A ver, los voy esperando. Para los que ya fueron colocando sus objetivos, los invito a ir pensando en un resultado clave, alineado a este objetivo que ustedes están buscando. ¿Sí? Un resultado clave.
A ver, genial. A ver, vamos revisando un poco mientras los chicos van conectándose y van eh, aportando. Lograr la menor cantidad de muertes posibles. Sí, ya lograr, eso puede ser un buen objetivo. Reducir el número de casos, de nuevos casos de contagio. Ya, está bien. Estandarizar los protocolos de atención en todos los departamentos del país y lograr que obtengan las herramientas necesarias para ello. Aquí miren, cuando hablamos de estandarizar, hablamos de una acción, hablamos de una iniciativa, ¿sí? Esta estandarización de protocolos tiene que ver más con una iniciativa, no tiene que ver con un objetivo, ¿sí? Es algo que va a resolver un fin, es un medio. Esta estandarización de protocolos es un medio. Entonces, podríamos evidentemente descartar esa idea de estandarización por el hecho de ser una iniciativa. Podríamos reformularla definitivamente para poder definir un poco el foco de este objetivo. Pero, por ejemplo, eh, lograr que las herramientas, o sea, los departamentos del país y lograr que tengan las herramientas necesarias para ello. Ok, protocolos, ¿no? Tienen que ver con protocolos. Disponibilidad inmediata de camas para los pacientes que necesitan hospitalización. Disponibilidad inmediata. ¿Ya? ¿Y para qué queremos disponibilizar inmediatamente las camas? Esa sería como que la pregunta que surge a partir de esa propuesta. ¿Para qué necesitamos disponibilizar las camas? Potenciar el equipamiento de los hospitales, me parece genial. ¿Ya? ¿Para qué queremos potenciar el equipamiento de los hospitales? Para reducir la tasa de mortalidad, ¿sí? Quizás esta de aquí tenga más forma de objetivo que las otras dos, porque las otras dos tienen que ver más con un medio que con un fin. Y eso es un poco el foco de lo que quería que ustedes se puedan empezar a dar cuenta, ¿no? La diferencia entre un fin, que es algo que yo quiero tener al final, ¿sí? Quiero reducir la tasa de mortalidad con potenciar el equipamiento de los hospitales. Esto tiene que ver más o es más parecido a un medio que a un fin. Ya un objetivo, recuerden que es un fin. Hablamos en el momento de los outputs, de los outcomes, entonces hay que revisar un poco esto. Aún así, esto nos va a permitir un poco aterrizar los temas, saber identificar con mayor exactitud casos de contagiados, atender de manera oportuna a pacientes del COVID, eso también me parece un buen objetivo, mejorar la salud mental de los afectados, volver a las actividades cotidianas, asistencia universal gratuita, brindar la mejor atención médica a nuestros ciudadanos, aumentar la capacidad de atención de los pacientes, brindar la misma calidad de atención a todos los pacientes, eso me parece bien, bueno. Creo que la asistencia universal gratuita y de calidad, eso me parece genial, me parece un muy buen objetivo. ¿Por qué? Porque es inspirador, porque es corto, porque te involucra un propósito, ¿no? La asistencia universal, que todos tengan la capacidad o la posibilidad de poder atenderse en un centro de salud. Entonces, como que esta es la forma en la que deberíamos tener o aproximarnos cuando trabajamos un objetivo, ¿no? Que sea corto, sea preciso, sea que te pueda llevar a recordarla, que sea inspirador incluso, ¿no? Porque hay muchas emociones que se pueden vincular definitivamente con ese objetivo. Entonces, un poco este es el fin de los objetivos, los OKR, ¿no? Que te puedan vincular a un propósito claro, a un propósito que te pueda mover todos los días y que te pueda hacer sentir que estás contribuyendo a un bien superior, ¿sí? Entonces, a partir de esto, a partir de estos objetivos que nosotros nos hemos trazado, que son muchos, muchas gracias a todos por su participación, ¿cuál podrían ser los resultados clave que podrían estar en función al objetivo que hemos determinado? ¿Qué se les ocurre? Recuerden que los resultados clave son numéricos, entonces todos ellos van a ir o van a estar ligados a un indicador. Ya habíamos hablado de eso al inicio, ¿sí? Estaban ligados a un indicador. Entonces, ¿cómo yo puedo aterrizar los resultados clave? ¿Qué resultados clave se me ocurre en función a los objetivos que hemos elegido? Recuerden que esto es numérico,
tiene un indicador y el tiempo o el ciclo de alineamiento debería ser 3 meses, en este caso para el ejemplo. Para los que recién se están conectando, lo pueden hacer en www.menti.com con el código 797907. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos aterrizar ese objetivo? Que ya lo hemos visto, o hay muchos en realidad, ¿cómo lo podríamos ligar a un resultado clave? Aumentar el 10% de las camas de UCI. Genial. Un buen resultado. Un porcentaje menos en la tasa de mortalidad de pacientes. Genial. Incrementar el 25% del número de camas de hospitales generales en el tercer trimestre del 2020. Genial. Reducción de un 20% de la aparición de nuevos casos semanales, reducir la tasa de mortalidad en 10%, reducir el nivel de contagios en menos del 10%. Recuerden que nosotros buscamos un espacio de tiempo de 3 meses, ¿no? Entonces deben tener en consideración definitivamente que el reto que se pongan, el resultado que ustedes quieran encontrar, debería ser cubierto entre los próximos 3 meses. No debería ser tan fácil de cumplir, pero debería cumplirse. Entonces tenemos que ver mucho y trabajar mucho con la data, ¿sí? Entonces, para poder plantear un OKR, un resultado clave, uno de nuestros aliados principales es la información que podamos tener, ¿no? ¿Cuánto es la tasa progresiva de reducción que estamos siguiendo a través de la curva de contagiados, ¿no? Entonces, haciendo una estimación, podríamos establecer que para los al final del tercer mes deberíamos haber reducido en un 12%. Entonces, a partir de eso, si es un 12 en condiciones normales, podríamos aspirar a un 13, a un 14%, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, a partir de ese tipo de razonamientos que se llega a definir los resultados clave. No son resultados clave que sean sencillos de alcanzar, ni sencillos de obtener, pero deberían ser realistas, deberían ser posibles, ¿sí? Entonces, a partir de esto lo vamos definiendo. Yo les comentaba la semana pasada y les daba un tips de cómo yo lo definía, ¿no? Cuando trabajaba OKRs. Yo definía el objetivo. A partir del objetivo es que yo empezaba a abordar temas que yo iba a poder, necesitar dentro del resultado clave, y a partir de esto es que iba construyendo los resultados clave. Sí, entonces se los explico en la pizarra. A ver si me permiten. Mientras van colocando, igual pueden ir sumándose a www.menti.com. A ver, aquí. Listo. Les decía lo siguiente, ¿sí? Entonces, si es que nosotros tenemos un objetivo, a partir de ese objetivo nosotros podríamos tener temas. Yo les decía, ¿no? Dentro de los próximos 4 meses, yo voy a tener que cumplir ese objetivo. Imaginemos que este objetivo es anual, ¿no? Si es anual, entonces yo voy a buscar tener OKRs aquí, OKRs aquí, aquí y aquí. Entonces, muchas organizaciones lo que hacen es empezar a mirar primero aquí, ¿no? Ya tengo mis objetivos anuales, ¿sí? Y a partir de mis objetivos anuales empiezo a ver el primer trimestre. Entonces empiezo a mirar aquí objetivos y resultados clave de este primer periodo, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es poder empezar a definir resultados clave, y a partir de esos resultados clave el objetivo. Entonces empezamos primero, cuando hablamos a nivel de equipo, empezamos primero por los equipos, ¿no? Los equipos, el equipo primero mira resultados clave y después mira un objetivo que pueda estar alineado a esos resultados clave. Hay otros equipos que lo hacen al revés. Sí, yo me he acostumbrado y me va bien de esta forma, ¿sí? Trabajando resultados clave, trabajando luego objetivos alineados a esos resultados clave. Yo les decía que cuando empezamos a trabajar, yo empezaba a mirar lo siguiente. Para alcanzar el objetivo que tengo definido aquí,
este objetivo de acá, necesito mirar muchas cosas, ¿sí? Necesito mirar varios temas. Necesito mirar el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4, el tema 5 y así sucesivamente. Cuando me refiero a un tema es, ok, si es que voy a mejorar la calidad de atención de los hospitales, necesito ver primero el tema de infraestructura. Ok, infraestructura es un tema. ¿Ok? Lo segundo que tengo que mirar es el tema de capacidad en hospitales, ¿ya? Entonces, capacidad de hospitales es otro tema. A partir de que yo voy enlistando esos temas, los voy programando. Entonces, ¿cuándo necesito tener la capacidad de hospitales? Necesito tener en el segundo trimestre. Entonces, aquí pongo la cajita. ¿Cuándo necesito tener el tema de infraestructura? Es importante tenerlo en este trimestre. Entonces, la cajita de infraestructura va acá. Entonces yo me voy organizando en función a lo que voy necesitando. Acuérdense que estas columnas determinarían un poco como que la forma o el momento en el que yo he cumplido el resultado clave. Entonces debería ser ejecutable dentro de este ciclo de trabajo, ¿sí? Entonces yo voy definiendo y voy programando un poco la necesidad que tengo de esos temas que se van a ir tocando. Una vez que yo tenga definido todo esto de aquí, a partir de esto es que yo empiezo a definir, ok, en el tema de infraestructura, ¿cómo convierto infraestructura o el tema de infraestructura en un resultado clave? ¿Qué necesito tener? Disminuir, aumentar, mejorar la infraestructura. Ok, ¿en cuánto lo quiero mejorar? ¿Qué implica mejorar infraestructura? ¿Implica incrementar centros de salud? ¿Implica incrementar unidades UCI? ¿Implica incrementar, no sé, respiradores artificiales? ¿Qué implica implementar? Entonces, a partir de esa indagación es que yo voy empezando a construir resultados clave. No necesito construir resultados clave de todo el año, solamente necesito mirar al ciclo en el que voy a trabajar. Si yo ya tengo programado todo esto, yo sé que el ciclo que se viene es este, que es el Q1, ¿sí? Como le vamos a llamar, el trimestre 1, solamente miro esto. Ya lo demás me sirve para ordenarme, para organizarme, ¿sí? Para ver un poco, distribuirlo en el tiempo y saber qué es lo que tengo que cumplir en el año. Pero mi foco o mi vista siempre está principalmente al tema de OKRs dentro del ciclo de trabajo en el que estoy. Que podría mirar los siguientes ciclos, seguramente podrían mirarse, pero definitivamente podría ser una inversión mala de tiempo si es que me dedico a planificar todo. ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden cambiar y esto puede hacer que cambie no solamente los temas, sino también el indicador que estoy buscando. Esto puede implicar retrabajo, puede implicar pérdida de tiempo, entonces por eso es que trato de tomar la decisión lo más cercana posible al momento en el que se tangibiliza, ¿sí? Entonces tengan en cuenta siempre eso cuando empiezan a definir objetivos y resultados clave. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Esta, como les decía, es la forma en la que yo he encontrado de poder ir adoptando KRs. No implica que esto sea un método. Esto no es un método, es mi forma de hacer las cosas. Entonces se les pueden dar ideas para poder hacerlo de esta manera o hacerlo de cualquier otra manera. Creo que nada invalida la experiencia. Ya, entonces, de esta manera lo vengo trabajando, les pueden dar algunas ideas. No sé si hay algunas preguntas, la pueden hacer por el chat de Facebook, de la transmisión. Ok, seguimos avanzando entonces. Ya habíamos dejado la acción en el tema de resultados clave, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos ahora, a partir de estos resultados clave, es que ustedes puedan empezar a entender lo siguiente, ¿sí? Ya tengo un objetivo, ya tengo resultados clave. ¿Qué información necesito adicional para poder seguir trabajando? Si es que, por ejemplo, ¿no? Nosotros habíamos conversado un poco sobre uno de los objetivos que nos parecieron bastante interesantes en la sesión que hace unos minutos era ¿no? Asistencia universal gratuita de calidad, ¿no? Que todos tengan la asistencia universal a la salud. ¿Qué pasa si es que nosotros miramos a resultado clave? Si es que queremos tener una atención gratuita, quizás necesitamos, no sé, incrementar la disponibilidad de camas de UCI. Sí, necesitamos el incremento del 100% de la oferta disponible en salud. Wow, ¿qué tal reto? Cubrir el 50% de las demandas no atendidas por pacientes con COVID. Eso, por ejemplo, ¿no? Podría ser un resultado clave interesante dentro del contexto de el objetivo anterior.
Ahora, a partir de esos dos datos, a partir de esa información, ¿qué otra información necesito? ¿Qué necesito estar mirando constantemente para poder seguir tomando decisiones? Es aquí donde se vienen los famosos KPIs, ¿sí? A partir de esto es que yo determino qué KPIs voy a tener. Entonces les pido lo siguiente, ¿qué KPIs creen ustedes que deberíamos tener aparte de los OKRs para poder cumplir el objetivo que teníamos, ¿no? El tema de la universalización de la salud, que era un poco el objetivo que estábamos persiguiendo. Podemos tener varios resultados clave alineados a eso. ¿Qué KPIs podríamos considerar para monitorear constantemente y seguir tomando decisiones? Recuerden que los KPIs principalmente representan información que yo voy a tener del pasado, información que voy a ir siguiendo y construyendo y necesitando paulatinamente y que a partir de esta información yo voy tomando decisiones. Entonces, es importante que ustedes puedan tener en consideración que cuando trabajamos KPIs deberían ser no más de 8. Yo he sugerido siempre que tengamos entre 3 a 8 KPIs que nos acompañen en la gestión en cualquier nivel. ¿Por qué? Porque entendiendo que mientras más indicadores tengamos, definitivamente vamos a tener más complejidad en todo, ¿no? Desde el momento de ir actualizando la data, de ir trabajándola, entonces se hace muchísimo más costoso y buscamos en realidad medir lo que en realidad importa. Entonces eso es importante. Número de respiradores mecánicos, ¿no? Es un buen KPI. Porcentaje de pacientes atendidos, número de camas actuales, porcentaje de uso de UCI instaladas, porcentaje de pruebas por día, cantidad de infectados con COVID por semana, por distrito, porcentaje de recuperación de camas de UCI, camas ocupadas, camas disponibles, número de casos de COVID por día, número de casos de contagio por día. Genial. Creo que entendieron bastante bien ya la diferencia entre un OKR y un KPI. Sí, entonces eso es principalmente el fin de este espacio que hemos tenido, ¿no? Que ustedes puedan diferenciar cómo se construye correctamente un objetivo, cómo se construye correctamente un resultado clave, cómo podemos ir acompañando KPIs para poder seguir monitorizando el trabajo. La idea es que a partir de esta información ustedes puedan establecer una forma de poder ir gestionando su día a día, ¿sí? Yo les comentaba que el tema de los OKR se pueden trabajar en cualquier nivel organizacional. Hay organizaciones que lo trabajan solo a nivel corporativo, es decir, plantean OKRs a nivel de empresa y a partir de esto definen el trabajo que van a hacer dentro del año, dentro del trimestre, dentro del semestre. Hay organizaciones que he conocido que también solo lo trabajan a nivel de personas, es decir, llevan a la gestión de personas el tema de los OKRs. Ya vamos a conversar cuando veamos la última semana, cuando veamos el tema de modelos de gobierno, algunas recomendaciones que tengo en función a poder trabajar, por ejemplo, OKRs en temas de gestión de desempeño, ¿no? Que no necesariamente o que no casi siempre es una buena idea. Entonces vamos a ir conversando eso más adelante. Igual los invito a, si es que tienen alguna pregunta, ¿sí? Si es que tienen alguna pregunta, a poder hacerla por el chat. Marianela nos pregunta, ¿los KPIs están alineados a los resultados clave? En realidad están alineados a los OKRs. Es principalmente entender si hay información que necesitemos y que no la tenemos, mapeado dentro de los OKRs. Entonces, si yo entiendo que, por ejemplo, necesito estar mirando siempre el número de camas actuales habilitadas, entonces ese KPI lo debo tener en consideración en mi tablero. ¿Sí? Si es que yo siento que necesito saber de todas maneras el porcentaje de ocupación de camas de UCI, entonces definitivamente debo tenerlo en mi tablero. ¿Sí? Viene un poco más por saber qué información necesitas conocer en tu día a día, porque recuerda que lo que buscamos luego de esto es que esto se pueda representar en algún tipo de herramienta, ¿sí? Como un dashboard. Entonces, en la medida que podamos centralizar toda esa información, seguramente vamos a tener mejores resultados, ¿sí? Pero principalmente está alineado a lo que necesitemos y a la información que necesitemos o que sentamos que nos falta para poder seguir gestionando en nuestro día a día, ¿sí?
Por ahora me parece que no hay más preguntas. Seguimos avanzando. ¿Sí? A ver, vamos un poco nuevamente a las diapositivas para poder ir abordando mejor el tema. ¿Sí? A ver, Omar nos dice, Cristian, ¿podrías poner un ejemplo de OKRs y KPIs para este caso del Ministerio de Salud? Ya, por ejemplo, a mí me gustó el tema de la disponibilización la universalización de la salud o de la atención de salud pública. Eso podría ser como que un buen objetivo, Omar. Eso podría ser un buen objetivo. ¿Qué resultados necesito? Por ejemplo, necesito mejorar el porcentaje de atención en los hospitales públicos. Entonces, si es que hoy tengo un porcentaje de atención del 20% de la población, debería tener, para universalizarlo según mis estadísticas, imaginemos un 43%, ¿sí? Entonces necesito incrementar en 22% ese porcentaje. Entonces ese sería mi resultado clave. A partir de ese resultado clave, necesito algo más trabajar en ese trimestre, quizás necesito, no sé, disponibilizar medicina, ¿ya? Entonces, que el 80% o el 90% de los hospitales del país tenga acceso a medicinas que puedan tratar el COVID, ¿sí? Entonces, eso podría ser otro resultado clave importante. A partir de esto, ¿qué necesito para saber los resultados clave? Como por ejemplo la cantidad de medicina que tengo que poner en los hospitales. Necesito saber obviamente el número de infectados, ¿no? Entonces, o de infectados por departamento, en el caso de cualquier país. Entonces, si necesito casos de infectados por departamento, necesito también, en definitiva, mirar ese KPI dentro de mi dashboard. Entonces, ya tengo mi objetivo, tengo mi resultado clave y tengo mi KPI. A ver, espero, Omar, que haya respondido a tu pregunta. Cintia nos dice, ¿puedo tener solo un resultado clave y varios KPIs? Buena pregunta, Cintia. En realidad, se sugiere que podamos tener desde dos resultados clave. ¿Por qué no uno? Porque seguramente no hemos descubierto bien, no hemos sido lo suficientemente estratégicos o de pronto no estamos planteando bien el objetivo. ¿Sí? Normalmente, a partir de dos resultados clave es una buena elección. ¿Sí? ¿Puedes tener varios KPIs? Sí, puedes tener varios KPIs, Cintia. ¿Sí? Se sugiere que no tengas más de 8, porque cada KPI que le sumes va a ser un costo adicional que podría eventualmente ser innecesario. A ver, Emanuel dice, ¿cuáles son las herramientas que sugieres y cuáles pueden aplicar de manera grupal para recoger información y plantear objetivos, resultados clave y KPIs? Emanuel nos dice, ¿cuáles son las herramientas que sugieres, las cuales se pueden aplicar de manera grupal para recoger información, para plantear los objetivos, resultados claves y KPIs? Eso lo vamos a conversar mañana en la entrevista con Facundo, ¿sí? Entonces me voy a guardar la pregunta, Emanuel. Espero que mañana te puedas conectar. Mañana vamos a conversar sobre eso, sobre el tema de herramientas, ampliamente. Pero en realidad te puede servir desde una hoja de papel hasta un software de gestión de data. Sí, en realidad puede ser, es muy amplia el rango de cosas que se pueden trabajar con las herramientas que tenemos, ¿no? Herramientas tanto de técnica como herramientas de monitoreo, ¿no? Entonces eso lo vamos a conversar mañana. Los invito a partir de las 11 de la mañana, a la misma hora de hoy, por el mismo canal. Vamos a conversar un poco con Facundo Baigorria, que es el OKR líder de Banco Galicia en Argentina. Entonces, preparen sus preguntas, seguramente nos va a esclarecer bastantes cosas y nos va a dar buenos tips. A ver, no sé si hay otra pregunta. No, creo que no. Ok, entonces seguimos avanzando. ¿Sí? Entonces habíamos dejado un poco la acción en este tema de los KPIs. Espero que ya haya quedado muchísimo más claro ya la sesión, que haya quedado muchísimo más claro el contenido, la diferencia y el para qué nos sirve. Hoy vamos a profundizar un poco, como les comentaba, en el tema de la organización, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poco más de cerca el cómo vamos a ir adoptando esto a nivel organizacional.
En definitiva, esto es un tema súper amplio, ¿no? Nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, voy a tratar de resumir en gran medida un pequeño roadmap de trabajo que les puede servir a ustedes para guiarse o tomarlo como referencia cuando empiezan a hacer una implementación o cuando lo empiezan a abordar de manera organizacional, ¿sí? Entonces, esa es la intención de la sesión de hoy día, mirar un poco el tema de la organización. ¿Cómo yo suelo trabajar? Primero hay que entender esto y lo vuelvo a recalcar nuevamente para las personas que están conectadas. Esto no es un método, ¿sí? Esta no es el método de trabajar de Cristian. Esto es simplemente una representación de mi experiencia, busca generar algunas ideas en ustedes y que a partir de esto puedan trabajar su propio roadmap de trabajo. Les vuelvo a repetir, todo en agilidad se genera en función al contexto. No es un método, no se puede copiar y pegar en la organización. No les sugiero que lo hagan de esta manera en sus organizaciones, simplemente lo que les estoy compartiendo es un poco algunas ideas de cómo pueden abordarlo, ¿sí? Entonces, eso, haciendo ese disclaimer, creo que puedo continuar. Sí, recuerden que esto no es lineal, ¿sí? Entonces, no es lineal, no es que yo tenga que hacer el assessment y después voy a empezar con la sensibilización, o que primero tenga que hacer el assessment y después tengo que definir los niveles organizacionales o definir un nivel organizacional, sino que lo que quiero es que ustedes puedan entender los temas que vamos a tener que ir mirando cuando empezamos a adoptar OKRs a nivel organizacional. No necesariamente esto representa una línea de tiempo o no necesariamente esto es lineal, ¿sí? Entonces eso es importante que ustedes puedan entender cuando empezamos a abordar el tema de OKRs a nivel organizacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos mirar varios puntos. Primero, el saber dónde estamos, ¿no? Por eso les hablo de un assessment organizacional. Luego debería la gente entender por qué es importante hacer lo que están haciendo, por qué es importante mirar OKRs en este momento, en función a lo que tienen. Luego de esto, definitivamente, o en el camino ir formando, ¿no? Y ir capacitando a las personas. Uno de los aprendizajes que he tenido definitivamente es que no puedo llegar a una sesión de OKRs con un equipo si es que el equipo no sabe qué es un OKR, ¿no? Entonces hay que ir formando, hay que invertir horas en temas de capacitaciones. Tenemos que empezar a definirlo primero, o lo normal es que lo empecemos a definir a través de el nivel organizacional, luego, y vamos bajando en la escala jerárquica a áreas funcionales de soporte, equipos, algunos a personas, y empezamos después a ajustar hacia arriba, ¿no? Empezamos primero a bajar, es el top-down, y después el bottom-up, que es ajustar hacia arriba. No necesariamente en ese orden, en cualquier momento puede hacer un top-down y bottom-up. Lo que buscamos principalmente es que siempre hay un ajuste, ¿no? Que es lo importante. Y finalmente eso, socializarlo. Eso es un poco lo que vamos a tratar hoy día. La idea es no tomarnos más de 30 minutos para esto. Sí, la idea es explicarlo en la manera en que lo puedan entender, que puedan entender el contexto en el que se da esta forma y por qué seguirlo o tomar en cuenta estos puntos, ¿no? Cuando empezamos a abordarlo de manera organizacional, no es un método, se los comentaba. Entonces, a partir de esto empezamos. A ver, una de las primeras cosas que seguramente tenemos todos los consultores que llegar a, o cuando llegamos a una organización, es empezar a mirar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Es empezar a tantear un poco el terreno, ¿sí? Empezar a saber cómo empezamos a abordar el tema de los OKRs. Yo no puedo pretender adoptar OKR si no conozco la organización, si no conozco cómo se comporta, si no conozco su cultura, cómo gestiona su portafolio, cuáles son sus métricas, cómo es su cultura, cómo es su tipo de liderazgo, cómo es su adopción de agilidad, en el caso que estén haciendo agilidad, cómo se están estructurando, ¿no? Entonces, hay mucha información que es importante obtener previamente antes de poder hacer algún tipo de adopción de OKRs o de cualquier tipo de marco de trabajo ágil. Entonces, a partir de esto es que se empiezan a trabajar algunos modelos, ¿sí? Algunos modelos de assessment que les permiten a ustedes de una u otra manera tener como que una vista panorámica. Definitivamente esto es algo que debe hacerlo una persona que conoce. No es una persona que lea sobre esto, sino que conozca, porque va a haber una estructura en la que nosotros vamos a tener que ir conversando con gente de la organización para ir conociéndola. Si es que nosotros queremos aplicar OKRs a nivel organizacional, lo primero que tenemos que hacer es conocer a la organización. Si no la conocemos, va a ser bien difícil y podemos adoptar cualquier tipo de práctica o buscamos querer implementar, imponer alguna práctica organizacional, fuese la que fuese. Entonces siempre les recomiendo un assessment. Este assessment es de el Agility Health. Sí, este es un assessment que se llama EVAS, EVE
¿sí? Lo pueden buscar aquí con el link que les dejo en las diapositivas. Pueden obtener mucha información sobre esto. No es mi intención que esta sea la única herramienta que utilizan, es más, hay herramientas muchísimo mejores, ¿sí? Es cuestión de que ustedes puedan investigar un poco sobre cómo hacer un assessment organizacional, que ese debería ser el primer punto en el que deberían ustedes recaer, ¿no? Cómo conozco a la organización, cómo profundizo en lo que están haciendo, cómo empiezo a saber qué es lo que hacen y qué es lo que no, porque a partir de eso yo puedo empezar a recoger algunos o ciertos insights que me permitan tener este aviso de que los OKRs pueden ser una buena opción para poder adoptarla en la organización. ¿Qué cosas he visto yo que de pronto son buenas a trabajarlas con OKRs? Sí, por ejemplo, el tema de silos, les comentaba, ¿no? Cuando tenemos muchas organizaciones que trabajan en silos, porque ya sea por la cultura, por su estructura, el área de marketing es el área de marketing y no trabaja con otra área, el área de finanzas, el área de logística, el área comercial y así, cada uno es un silo propio. Entonces, los OKRs ayudan muchísimo a tener esta visión de equipo. Si es que de pronto hay muy poco empoderamiento en la gente, muy poca responsabilidad, va a ser bien difícil hacer OKRs porque esto implica un nivel distinto de cultura y de compromiso. Si yo encuentro que tengo muy poco poder dentro de los equipos, probablemente me cueste muchísimo hacer OKRs, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas vamos a ir conociendo. ¿Qué otras cosas pueden ser positivas con OKRs? El tema de la colaboración, el tema de el centrarnos en pocas cosas, en disminuir la cantidad de objetivos. Cuando yo tengo muchos objetivos que en promedio no se cumplen, seguramente los OKRs es una buena opción para poder adoptarlas. Entonces, ese tipo de detalles los vas a ir revisando cuando hagas un assessment, ¿sí? Cuando tú hagas algún tipo de evaluación organizacional, es cuando empiezas a darte cuenta si es que en realidad necesitas o no ver o adoptar OKRs. A partir de esto es que tomas la decisión de que los OKRs pueden ser una herramienta que les puede sumar y no restar. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Yo creo que el primer paso siempre va a ser conocer a la organización. Ustedes pueden utilizar la herramienta que quieran para hacer un assessment organizacional del el tamaño en que puedan. Obviamente, como siempre les digo, este tema es un tema que deben tratar personas que conozcan a profundizar sobre esto, que tengan experiencia en esto, porque no es simplemente ir a leer, copiar y pegar, no, no es tan sencillo como eso, hay que tener un entendimiento muchísimo más profundo. Una vez que nosotros hayamos conocido un poco sobre la organización, hayamos entendido algunas cosas importantes y decidimos que los OKR son una buena forma de poder ganar alineamiento, de poder ganar colaboración, de poder disminuir un poco la gestión por silos, es que deberíamos pasar a una siguiente etapa que ya sería un poco tratar de buscar encajar a los OKRs con la organización, que es el siguiente punto. ¿Sí? Ya sería que ver con un poco la sensibilización de la gente en cuanto a que esta podría ser un tema que podríamos empezar a tratar dentro de la organización. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay una pregunta. Ok, ¿qué es lo que tenemos que mirar cuando empezamos a ver sensibilización? 4 puntos clave, creo yo. Hay muchas cosas que ver, pero definitivamente 4 puntos clave. Lo primero, y una de las cosas que siempre les recomiendo, es mirar stakeholders. Sí, y me van a escuchar seguramente muchas veces. Los stakeholders son importantes porque a partir de ellos es que se establecen opiniones, se establecen percepciones, se establecen expectativas. Entonces, a partir de esto es que muchas veces se genera la percepción de bien o mal, se genera la percepción de el camino correcto o el camino incorrecto. Entonces, siempre es bueno escuchar a la gente. ¿Sí? Entonces, siempre les recomiendo eso. Lo primero que tienen que hacer siempre es, o busquen hacer siempre, es escuchar a la gente. ¿Sí? Escuchar a las personas de su entorno. ¿Qué opinan? ¿Cómo podríamos mejorar? A partir de esta información, seguramente ustedes pueden empezar a entender un poco los problemas de la organización a este nivel en el que estamos y cómo podríamos empezar a trabajarlos. Definitivamente yo soy un convencido de que la gente que trabaja en las organizaciones sabe cómo mejorar las organizaciones, solo que no le dan el poder suficiente o la libertad suficiente como para poder hacerlo. Una vez que ustedes hayan escuchado a sus stakeholders interesados, a sus interesados, y que a partir de esto ustedes puedan obtener algunos insights que les permita tener armas para poder convencer a la gente, seguramente va a ser bueno. A nivel organizacional, muchas veces esta es la parte más difícil, ¿no? La parte de convencer a la gente de que esto puede ser una buena herramienta. ¿Qué es lo que muchas veces he hecho? Lo he llevado a pilotos, ¿sí? Es decir,
la mayoría de personas, al menos a este nivel, su toma de decisiones es muy racional. Entonces, implica que haya cierto grado de validación de información, de la forma en la que se está trabajando. Por eso que muchos se sienten más seguros, generando algunos pilotos que puedan abordar OKRs y que una vez que esto pueda ser validado por estos pilotos, podríamos irlas escalando a la organización. Entonces eso hay que ir conociendo. Sin el assessment no se puede saber, sin la conversación con stakeholders no se puede saber si eso es lo que buscamos. Entonces, definitivamente eso es importante. Una vez que hayamos definido un poco cómo, qué es lo que hay en el camino, qué piedras nos vamos a encontrar o qué piedras hay en el camino, vamos a empezar a elaborar la estrategia, ¿no? ¿Cómo podemos abordar esto a nivel organizacional? ¿Necesitamos hacerlo de manera organizacional solamente en el área X? ¿Necesitamos hacerlo solamente con 3 equipos? ¿Necesitamos hacerlo solo con un equipo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, una vez que hayamos definido eso, seguramente vamos a ir encontrando más información para saber cómo nos vamos a organizar, quiénes van a abordar el piloto, en el caso que sea un piloto, en el caso que no sea un piloto y sea trabajado de manera masiva, cómo lo vamos a abordar. ¿Va a ser una persona, va a ser un grupo de personas, va a ser un equipo, un área en especial que va a hacer seguimiento, no van a contratar consultores externos? Entonces, hay muchas preguntas que definitivamente se desprenden de la estrategia, ¿no? Y a partir de esto y la toma de decisiones empezamos a trabajar, empezamos a poder conversar con la gente, reunirnos con personas clave en la organización. A partir de esto, ustedes pueden ir abordando estas conversaciones difíciles con algunas personas que no están convencidos muchas veces de que esto pueda ser un buen camino, ¿no? Sobre todo porque no lo conocen, ¿sí? Entonces es normal que eso pase. En paralelo, podríamos ir haciendo talleres de formación una vez que ya haya habido un go para poder avanzar, ¿no? Podríamos ir trabajando con talleres de formación. ¿Qué es lo que sugiero yo y qué es lo que me ha ido bien en este último punto? Ya vamos a profundizar en esto. Es trabajar de manera virtual los temas más importantes, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos trabajar algunos videos sobre OKRs y que estos videos puedan servir como una introducción para un taller más de práctica, más de trabajo de los OKRs. Pero si llevamos todo a un solo espacio, vamos a perder a veces tiempo. Entonces, a mí me ha ido bien con eso, ¿no? Con virtualizar cierta parte de la formación y otra parte hacerla de manera de talleres. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Alguien me preguntó en algún momento si es que yo utilizaba alguna herramienta para el tema de los stakeholders. Sí, hay una herramienta que se llama, que es bien interesante, que es bien interesante, que se llama la vecindad. Y me gusta muchísimo por lo sencilla que es. Ya es una herramienta con, la pueden ustedes dibujar. Perdón. A ver, es bien sencilla la herramienta, ¿sí? Entonces, cómo lo trabajan? Lo trabajan así. Ustedes tienen, disculpen por mis círculos todos chuecos. Este, esto es la vecindad, ¿ya? Imagínense que ustedes son, bueno, puede ser un regalito, puede ser un equipo, en realidad pueden ser varias figuras en el centro. Lo que representa el centro son ustedes, ¿sí? Son el equipo de trabajo, el equipo que va a gestionar el proyecto o la iniciativa, ¿sí? Eso representa el medio. Entonces nosotros vamos identificando algunos stakeholders en función a qué tanta cercanía tiene con nosotros. Cercanía puede ser interpretada como urgencia, como importancia, como relevancia. Ustedes le pueden poner el adjetivo que ustedes deseen, ¿ya? Entonces nosotros podemos ir empezando a identificar a través de una lluvia de ideas todos los stakeholders que tenemos o con los que nos vinculamos. Una vez que hayan hecho todo ese trabajo de brainstorming, van trabajando esto y lo van moviendo dependiendo de la cercanía que tienen, ¿sí? Entonces pueden ir colocándolo en función a esa cercanía, ¿no? Entonces, yo sé que este stakeholder que es mi jefe es muy cercano a mí. Yo sé que este stakeholders que tengo, que es el jefe de mi jefe, no es tan cercano a mí. Entonces yo lo voy colocando dependiendo de la necesidad que tenga. La idea es tener un mapa, ¿sí? La idea es tener un mapa que me permita de una u otra manera visualizar a los stakeholders y qué tan importantes o relevantes son, porque a través de esto es que yo empiezo a determinar estas sesiones de sensibilización. Yo puedo entender que mientras más salga yo del centro, va a ser menos importante que me reúne con ese tipo de personas. Muchas veces
puedo trabajar con reuniones o sesiones presenciales a partir de este nivel, quizás a veces este nivel de acá. Es más, podría trabajar estrategias diferentes, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, con este nivel de aquí, entrevistas, con este nivel de aquí, encuestas. Entonces, depende de la estrategia que yo quiera implementar. Pero esta herramienta sencilla les puede ayudar a mapear a stakeholders, ¿no? Y a partir de esto plantear la estrategia que ustedes creen conveniente que pueda servirles, ¿sí? Entonces, eso es importante. La idea es que ustedes puedan establecer a través de esa estrategia la forma en la que van a trabajar y la que van a ir de una u otra manera introduciendo el tema dentro de la organización. No sé si hay otra pregunta. Una vez que veamos el tema de sensibilización, vamos al tema de la formación, ¿no? Definitivamente yo les decía, ¿no? Algo que mientras que nosotros estamos sensibilizando a la gente, al C-Level o al directorio o a las altas esferas de la organización, es importante también empezar a formar a las personas, ¿no? Entonces, en definitiva, la formación es un tema complejo, no es un tema solamente de armar una diapositiva y exponerla, sino que hay que trabajar metodológicamente el abordaje de este tema. Por mi experiencia, probablemente el tema de los OKRs es uno de los temas más difíciles de entender para algunos, sobre todo que en los que no tienen contexto y no tienen práctica o que nunca han trabajado de manera colaborativa. Entonces implica cuidar muchas formas, implica cuidar mucho el vocabulario que se va a empezar a compartir a este nivel de adopción. Entonces, el poder ser correctos con las palabras que utilizamos, con el contenido, con las descripciones. Entonces, eso es importante porque forma parte de la cultura de organización. Entonces es importante que también ustedes lo puedan tener en consideración, en definitiva, cuando empiezan a programar su formación, ¿no? Un roadmap sencillo es desde identificar los grupos con los que van a trabajar, cuáles son los objetivos que ustedes van a buscar a través de cada sesión, si van a estructurarlo de manera virtual, de manera física o presencial, cómo lo van a hacer, qué herramientas van a utilizar, cómo van a interactuar. Entonces, tiene que ver un poco eso con el siguiente punto, ¿no? Elaborar la estructura, método y determinar qué herramientas van a seguir. Una vez que pase esto, vamos a poder seguir viendo otro tema que para mí es importante dentro de los OKR, que tiene que ver con los ejemplos, ¿sí? Porque de pronto yo les decía que por la forma en la que hemos venido trabajando, probablemente los OKRs nos suenen a mucho y también nos suenen a nada a la vez. Entonces es importante los ejemplos porque a partir de los ejemplos es que la gente se va contextualizando y de una u otra manera va entendiendo el tema. Ya siempre les sugiero yo empezar con temática de la realidad en la que la mayor cantidad del auditorio conozca, ¿no? Por eso es que un poco elegí el tema del COVID, porque entiendo que es un tema que nos une en todos los países y de una u otra manera tenemos la información al día fresca en nuestra cabeza por las redes sociales, por los comunicados de nuestros países. Entonces, creo que es un tema común que nos une a todos y que nos permite tener la información suficiente como para proponer cosas, ¿no? Entonces, es por eso que elegí iniciar con esta sesión de OKRs a nivel de un ministerio ficticio de salud, ¿no? Entonces, yo les sugiero que puedan empezar con este tipo de ejemplos muy sencillos, muy, muy ligados a su realidad, pero inmediatamente después deberían tener ejemplos ligados a su entorno de trabajo real, ¿no? Entonces, si somos un área de finanzas, los ejemplos deberían estar en función a finanzas. Si somos un área de recursos humanos o GDH, como me gusta llamar, o no me gusta llamar recursos humanos, como GDH, seguramente vamos a tener que poner ejemplos en función a eso, ¿sí? Entonces, la idea justamente es aterrizar muchísimo más en una siguiente etapa de ejemplos, ¿sí? La interacción es muy importante, ¿sí? El intercambiar opiniones, entonces es importante que ustedes puedan elaborar de una manera bien pensada la estructura, ¿sí? Y finalmente el tema de la ejecución de la formación, ¿no? Es principalmente llevarlo al detalle lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a ejecutar. Y la idea, como les decía, es darle contextos a las personas. Personalmente yo le dedico entre 1 a 2 horas por equipo, dependiendo de la necesidad, dependiendo de la profundidad que necesito obtener con ellos. Hay muchas cosas que se pueden ir aprendiendo en el momento de descubrir los OKRs, entonces tengo que ser bastante estratégico para ver en qué momento yo voy a poder ir enseñando, en qué momento es importante que conozcan y qué es lo importante que conozcan desde el inicio, ¿sí? Porque
no voy a pretender que una formación sea lo más profunda posible, porque voy a invertir mucho tiempo, y si tengo poca capacidad de atención a toda una organización, va a ser casi imposible. Entonces es importante que ustedes puedan generar esa estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que lo llevo físico o de manera presencial, qué es lo que llevo de manera virtual, o simplemente qué es lo que enseño y qué es lo que voy a aprender con la práctica? ¿Sí? Entonces, esa división es importante que ustedes puedan tener en consideración cuando empiezo a formar en temas de OKR, ¿no? Porque yo les decía que mucho en el ensayo y error se va a ir conociendo, entonces no necesito profundizar, por ejemplo, mucho en el tema de KPIs, porque sé que en el momento en el que definamos los KPIs, lo vamos a entender la diferencia. Entonces, hay que equilibrar un poco el tiempo, hay que equilibrar un poco la dedicación y a partir de eso poder irlo trabajando, ¿sí? Entonces, eso es importante, que la gente conozca lo que va a tratar, ¿sí? En la medida en que sea la mayor cantidad de gente posible es más importante. A mí me ha servido mucho y sé que, por ejemplo, lo he escuchado en algunas organizaciones, el tener equipos dedicados explícitamente a OKRs. No digo que eso sea una buena práctica o no lo sea, simplemente algunos los utilizan. Tener equipos dedicados a OKR que se encarguen justamente de formarse en torno a OKRs y acompañen el proceso, ¿no? Y a partir de esto se pueda ir teniendo una fuerza de un equipo que nos ayude a formar, a descubrir y que de una u otra manera la experiencia por hacerlo continuamente haga que la calidad del resultado sea muchísimo mejor a largo plazo, ¿no? O mediano a largo plazo. No sé si hay preguntas. A partir de aquí voy a conversarles a muy alto nivel algunas cosas que creo que es importante que ustedes lo puedan definir, ¿no? Cuando empecemos a mirar OKRs organizacionales, muchos elegimos empezar por la cúpula, ¿no? Aquí estamos entrando en el supuesto de que toda la organización va a adoptar OKRs, ¿no? Sin embargo, pueden darse la opción de que solo equipos adopten OKRs, que solo áreas trabajen OKRs, solo departamentos utilicen OKRs. Entonces pueden ser muchos escenarios. Este escenario que les presento hoy día es más ligado a la organización, ¿no? Entendiendo que ya hemos hecho un assessment, que ya de una u otra manera hemos evaluado la necesidad o la posibilidad de los OKRs como una respuesta a algunos problemas de la organización. Entonces, una vez que ya hemos hecho todo este primer paso, toca, ya hablábamos de todo este tema del assessment, la definición de la sensibilización, la formación, y una vez que hayamos pasado a un siguiente paso, ya sería como que el descubrimiento como tal de los OKR, ¿sí? Entonces, entendiendo que ya ustedes han definido el tema de los OKRs y que de una u otra manera ya conocen cómo se llevan a cabo, la idea de ahora es que ustedes puedan empezar a mirar un poco ya más a detalle el cómo se ve de manera general ya cuando ustedes empiezan a trabajar OKRs. Entonces, ¿qué tienen que mirar ustedes? Obviamente, el foco de construir OKRs a nivel organizacional está en torno al negocio, ¿sí? Eso es importante. ¿Cuál va a ser el foco del negocio durante el próximo año? O algunas organizaciones incluso eligen hasta 3 años para mirar el foco de negocio, que no está mal, depende de las circunstancias, depende de la necesidad, ¿sí? A partir de esto, nosotros empezamos a trabajar o considerar algunas propuestas. Muchas organizaciones trabajan en torno en este nivel, a nivel organizacional, trabajan con un equipo, ¿sí? Imagínense ustedes tener a X directores sentados durante mucho tiempo pensando en OKRs. Puede ser una pérdida de dinero importante, ¿sí? Entonces hay que idear algunas formas en la que la cantidad de tiempo que le dedicamos a esto, a este nivel, debe ser el mínimo posible, ¿sí? Entonces lo que muchas organizaciones están optando por hacer es empezar a formar unos pequeños grupos, unos grupos internos que les permitan generar una propuesta bien pensada, una propuesta indagada en donde hemos recolectado información de algunos stakeholders y poder presentar un prototipo de OKRs organizacionales y a partir de esto profundizar conversaciones, a partir de esto indagar, a partir de esto co-crear, construir, ¿sí? Entonces, me ha servido muchísimo hacerlo de esta manera, ¿no? Crear un equipo que se encargue de trabajarlo. ¿Quiénes pueden conformar un equipo como este a este nivel organizacional? Generalmente el director de finanzas, los gerentes de planeamiento, ¿sí? Algunas personas de GDH también es importante que los puedan conocer, sobre todo por la parte cultural, si es que es fuerte dentro de la organización, ¿sí? Entonces, algunas personas ligadas al espacio de transformación también,
A partir de este equipo es que se construye una pequeña propuesta que puede ser llevada a esta dirección para sobre esto construir los OKRs organizacionales. Me ha servido muchísimo trabajarlo de esa manera. No quiero decir que con eso a ustedes les vaya a servir también, pero les puede dar una idea de cómo poderlos abordar. Recuerden que lo que sí ha sido una lección bastante fuerte es que mientras más tiempo le dediquemos a esto, pueden ser mejores los resultados, pero el costo definitivamente es muy alto, ¿no? Entendiendo que a un nivel organizacional, un director, la hora de un director es muy alta, entonces debemos saber estratégicamente cómo poder lidiar esto y cuánto es el ancho de banda que tenemos para poder determinar OKRs. ¿Sí? He tenido organizaciones que han concluido OKRs desde las 6 horas a nivel organizacional hasta las 36 horas, ¿no? Entonces es muy diverso dependiendo del el grado de trabajo, compromiso, confluencia, alineamiento que tenga este equipo de trabajo y los resultados que estos propongan, ¿no? La idea de esto es que ustedes puedan tener al final de estas sesiones, que pueden ser varias, una propuesta organizacional, ¿no? Una propuesta organizacional que justamente esté mirando a un entorno de tiempo de entre 1 a 3 años, ¿no? Normalmente muchas organizaciones miran a un año, que es lo común, ¿sí? Pero algunas otras van hasta 3. Yo siempre les recomiendo tengan en cuenta el tema del el wording, ¿no? La forma en la que están redactadas ¿cómo se llama? Los OKR son importantes porque esto puede llevarnos a tener un mayor nivel de recordación, un mayor nivel de compromiso, que puede representar muchísimo mejor el foco del OKR. ¿Sí? Creo que hay unas preguntas por chat. Vamos a ir contestándolas. A ver, Jessica nos dice, ¿podemos ver algunos mínimos beneficios? Podemos ver los mismos beneficios de aplicar OKRs si solo lo hacemos en algunas unidades de negocio y no en toda la organización. Jessica, definitivamente mientras más personas se involucren en la organización haciendo OKRs, el alineamiento va a ser muchísimo mejor. Sí, definitivamente. ¿Puedes hacerlo a nivel solo de equipo? Sí. ¿Puedes hacerlo a nivel de solo áreas? Sí. ¿Puedes hacerlo a nivel de departamento? Sí. Pero el alineamiento no se gana completo, ¿no? Porque tú puedes estar invirtiendo, por ejemplo, dinero en un proyecto o una iniciativa que le va a traer y que está muy alineada a tu organización, pero quizás el área, no sé, imaginemos logística, está invirtiendo en cosas que no debería invertir. Entonces, por un lado se contribuye, por otro lado no, o no tanto, o no es la prioridad dentro de la organización. Entonces, de una u otra manera, los mismos beneficios no se van a ver evidenciados definitivamente, que pueden haberse beneficios por adoptar OKR, sí, yo les decía el tema del foco, el tema de conseguir los objetivos, los resultados clave, mayor orden, colaboración, sí, pero de pronto no todos los beneficios en definitiva se manifiestan o se evidencian cuando se trabaja en grupos más pequeños, ¿no? De una u otra manera te ayuda, pero justamente en la medida que vayas involucrando más gente, el alineamiento se hace muchísimo más evidente, ¿no? Más evidente. Sobre todo por esto que les decía, ¿no? Porque ya tenemos como que una forma de priorizar dentro de la organización, ya sabemos qué es lo que de verdad importa y a partir de eso podemos organizar nuestro portafolio de proyectos y las iniciativas a las cuales le vamos a destinar presupuesto. Si es que eso no está claro, definitivamente estamos apuntando a lados distintos y esto puede implicar en cierta manera ineficiencia, ¿sí? O desperdicio, como dice Kanban. A ver, Jason, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar. A ver, dice, si vas a crear OKRs OKRs, por ejemplo, solo a nivel equipo, o tribu, tren, ¿cómo sabes si el outcome que generan si están alineados a la estrategia o a lo corporativo? Porque al menos debe tener un resumen de la estrategia o alguna buena idea. Gracias, Jason. Buena pregunta. Les repito la pregunta. ¿Cómo sabes si el outcome que generan están alineados a la estrategia o al corporativo? Porque al menos debe tener un resumen de la estrategia o alguna idea. Yo lo que propongo siempre y que me ha servido muchísimo Jason para esto es que muchas veces cuando hablamos de OKRs y hablamos de top-down y bottom-up, el hecho de ir bajando a nivel de la estrategia, ir subiendo, no debería ser algo que, por ejemplo, bajar de la organización el equipo y una vez que recién estemos del equipo, subir nuevamente e ir retando hacia arriba, ¿no? El bottom-up, sino que deberíamos llegar a la organización. Una vez que pase esto, se comunica, una vez que se haya comunicado esto, se trabaja a nivel de departamentos probablemente y se hace un ajuste tanto de manera horizontal como de manera vertical. ¿Por qué? Porque las líneas de abajo a nivel de departamento es que se van a tener que
o van a tener que buscar los outcomes de los que comentas, ¿no? A partir de que puedan encontrar esos outcomes, pueden ser más o menos de las expectativas que tenían a nivel organizacional. Entonces, podría ser que lo que el departamento de marketing puede, en realidad, por la capacidad que tienen, es un poco más de lo que les habían puesto, lo que habían pensado en la organización, que seguramente eso puede evidenciar otros problemas de comunicación, de información, de data, pero me ha pasado, ¿sí? Entonces, lo que nos tocaba un poco es ajustar hacia arriba y ajustar de manera horizontal, es decir, entre departamentos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante siempre. Esos ajustes horizontales y verticales son fundamentales para ir validando esa estrategia, ¿no? Para ir validando que no solamente estoy alineado a la parte organizacional, sino también estoy alineado entre la colaboración de los equipos, ¿no? O de las áreas, en este caso, o tribus o trenes, dependiendo de cómo estés organizado. Entonces creo que eso es importante, no llegar hasta el último, no llegar hasta el nivel de equipos para poder retar hacia arriba, sino que haya un ajuste conforme vayamos bajando y que cada vez que baje esa información ya haya habido una revisión hacia todo lo que está arriba, ¿no? Que haya habido un ajuste y un alineamiento a lo que está arriba. ¿Qué me ha servido también para poder garantizar eso, Jason? Por ejemplo, algunas organizaciones han utilizado estos buenos decálogos, ¿no? Entonces, la organización define algunos principios que son importantes mantener dentro de la elaboración de los OKRs. Ya en algunas organizaciones han hecho 10 principios, 8, 5, no sé, 3. Eso sirve. Y además, otra cosa que sirve también es empezar a priorizar, ¿no? Los OKRs, no todos los objetivos son importantes, no todos los resultados clave son importantes, entonces a veces hacer un ranking de OKRs a nivel objetivo, a nivel resultado clave, sirve mucho como referencia para que los equipos puedan saber qué es lo más importante y hacia dónde debería yo priorizar, ¿no? Porque aún así tengamos 3 objetivos, aún así tengamos 5 resultados clave por cada objetivo, no todos los resultados clave son iguales, no todos los objetivos son iguales, y en función a eso deberíamos priorizar y tener de una u otra manera esto. Ahora, ¿qué es otra ayuda que podamos tener para poder garantizar ese alineamiento, para poder organizar esa estrategia? Obviamente la transparencia de información y muchas veces el tener algunas personas involucradas en el proceso que puedan garantizar. Me ha servido muchísimo involucrar mucho a los gerentes de planeamiento, a los equipos de planeamiento en estos espacios, porque de una u otra manera, conocedores de la cultura, conocedores de la forma en la que se planea en la organización, pueden tener buenas ideas, pueden tener buenas formas de poder sincronizar información y poder garantizar de una u otra manera que lo que estamos definiendo esté alineado a lo que buscamos, ¿no? Entonces, sincronizaciones son buenas, decálogos pueden servir, priorizaciones de OKR pueden servir, dependiendo un poco de cuál es el nivel que busques controlar el proceso, ¿no? Creo que por ahí va un poco la respuesta, amigo Jason. ¿Sí? En función a esto, dependiendo de lo que vayas necesitando, puedes optar por alguna u otra salida, por una u otra idea que te pueda haber dado. Espero haya servido. A ver, Fernando me dice, a ver, Fernando, que en algún momento llevó alguna capacitación conmigo. Muchas gracias, Fernando, por participar. Me dice, compartías la creencia que la necesidad en tu formación, compartías la creencia que la necesidad de los miembros del equipo estén físicamente juntos para que la agilidad fluya. En el contexto actual, obviamente, el distanciamiento físico, ¿qué nuevas posibilidades están funcionando y permiten avanzar en el desarrollo de los equipos? ¿Cómo vienes trabajando los OKRs en ese contexto? Ok, gracias Fernando. Definitivamente creo que las conversaciones cara a cara potencian la agilidad en un 1000%. Sí, creo que lo que estamos haciendo a partir de hoy, con el contexto en el que estamos, es tratar de poder menguar un poco el impacto que tiene el no estar físicamente a través de las reuniones virtuales, a través de los espacios virtuales. Creo que tiene que ver mucho con la cultura. En la organización en la que hoy estoy, me parece que les ha ido bastante bien el pasar del lado presencial al lado físico, al lado virtual, no porque culturalmente lo hacen, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con el nivel también de evolución de la organización, que tiene que ver mucho con la forma en la que han venido haciendo las cosas, con la forma de que se van a ir adaptando. Creo que es posible. Es más, era uno de los convencidos en un inicio, por ejemplo, o yo le rehuía mucho a las formaciones virtuales. ¿Por qué? Porque sentía que la interacción personal hacía que sea muchísimo más rico las conversaciones, el espacio, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, estoy mirando una cámara y no sé cuántas personas están mirando esto o cuántas personas la van a mirar.
Entonces, mirar hacia un punto fijo a veces es medio complicado, a diferencia de mirar hacia personas que te sonríen, a personas que ponen una cara de como que no entendí o como que hay que profundizar, entonces definitivamente te dan más herramientas. Creo que estamos en un periodo de adaptación, Fernando. Nos tenemos que adaptar a lo que hoy en día es nuestra nueva realidad. A partir de esto, buscar herramientas que puedan no reemplazar, porque creo que la presencia, el tema físico no se es reemplazable, pero sí de pronto aminorar el impacto negativo que pueda tener ¿no? A través de espacios de sincronización, espacios colaborativos, a través de espacios donde puedan las personas interactuar de una mejor manera y que de una u otra manera podamos seguir garantizando las conversaciones, la comunicación, que es tan importante dentro de la agilidad. No me quisiera expandir en esto porque no es un tema de la charla, pero por ahí va. No sé si hay alguna otra pregunta. Igual ya estamos por cerrar en unos minutos. ¿Qué hacemos con OKRs departamentales? Una vez que hayamos empezado, obtenido los OKRs organizacionales, empezamos a profundizar un poco en cómo lo vamos a hacer en los siguientes niveles. Yo les decía lo siguiente, algo que hay que mirar siempre es que la organización no es estática, la organización se está moviendo. Y en definitiva, cuando empezamos a trabajar OKRs organizacionales, definitivamente hay que mirar a todos lados, no solamente mirar de manera vertical hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, es importante que cuando empecemos a adoptar OKRs vayamos ajustando por departamentos. Yo le conversaba a Jason que es importante este ajuste horizontal y el ajuste vertical. A horizontal me refiero con que la suma de los departamentos o las contribuciones de cada uno de los departamentos nos dé como resultado los OKRs organizacionales. Sin embargo, podríamos tener que por circunstancias, por motivos, por X cosas, puede hacer que algunos departamentos tengan menos capacidad para cumplir con lo esperado de la organización o lo que está proponiendo la organización. Entonces, en definitiva, hay que ver cómo hacemos para que entre todos poder suplir esa carencia, ¿sí? O en su defecto, si es que no es posible suplirla, ¿cómo podemos ajustar hacia arriba, ¿no? Porque definitivamente no nos vamos a comprometer con algo que no podemos o con algo que es imposible. Entonces es importante, por eso les decía, ¿no? A veces hablamos del top-down y bottom-up, pero en realidad también es no es solo mirar hacia arriba, hacia abajo, sino es mirar también hacia los costados, de manera horizontal. Entonces, creo que eso es un punto importante en cualquiera de los niveles, en el que no esperar a ir bajando, a llegar al último nivel para mirar hacia arriba si es que en realidad tengo la capacidad para poder hacer lo que me están pidiendo, o con lo que voy a tener que contribuir. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes puedan mirar siempre a sus pares para ver cómo en conjunto podemos solucionar el problema, cómo en conjunto podemos llegar a los OKRs que tenemos en el nivel superior. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante y a partir de esto es que vamos empezando a ajustar de la mejor manera los OKR, ¿sí? No esperar a llegar hasta el nivel de equipos para poder ver si podemos cumplir con el nivel de la organización, sino una vez que lleguemos a departamentos, nos dividimos un poco entre cada uno de los departamentos, los OKRs de la organización, y vemos si es que podemos o no cumplir con eso. Si es que la suma da como resultado de la organización, vamos bien. Si es que no es así, tenemos que ver qué nos falta o qué nos sobra, y en función a eso ajustar hacia arriba. Lo mismo pasa hacia las áreas. Si yo tengo unos OKRs de departamentos, voy a tener que mirar todas las áreas que pertenecen a ese departamento. En función a esas áreas, vamos a tener que dividirnos los OKRs del departamento. ¿Sí? Obviamente, en función a nuestra capacidad, vamos a tener que evaluar si podemos o no cumplir con todos en conjunto con ese OKR del departamento. Si no podemos, vamos a tener que ver qué es lo que hacemos, si es que aumentamos más personas para poder tener mayor capacidad, o si es que simplemente vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas y vamos a tener que ajustar tanto de manera horizontal como vertical, es decir, ajustar entre áreas y ajustar hacia el departamento y obviamente con el departamento ajustar a la organización. Entonces, un sistema de sumas y restas que a veces es algo complejo de hacer, sobre todo cuando las organizaciones son muy grandes, ¿sí? Pero de una u otra manera es posible, es factible hacer. Nos va a comentar mañana Facundo un poco cómo lo ha venido trabajando en Banco Galicia. Sin embargo, he tenido la experiencia de poder ir abordándolo de este tema y de esta forma y nos ha servido y hemos alcanzado el objetivo. Pero aún así creo que es importante que este ejercicio se haga continuamente porque a partir de eso se van generando experiencias. ¿Sí? Una vez que hayamos definido los OKRs de departamentos, de áreas, vamos a los equipos. ¿Sí? La idea es que si es que el área en el que yo estoy trabajando tiene 4 equipos,
y nosotros ya tenemos OKRs como área, vamos a tener que reunirnos todos como equipo, ya sea de manera individual o de pronto todos en grupo, para poder ver cómo contribuimos cada uno de los equipos a esos OKRs de área. Entonces, a partir de esto, empezamos a distribuirnos, nos distribuimos, y es que hay la posibilidad de hacer más de lo que nos pedían, podríamos eventualmente ajustar esa cifra del área y después ajustarla de departamento, después ajustarla de la organización. Es una suma y resta media compleja, como les decía a veces, sobre todo por el tamaño que algunas organizaciones tienen, pero que es posible. Con un buen sistema de información, con un buen equipo de planeamiento, es posible hacer este ejercicio, justamente con el fin de maximizar el beneficio de los OKRs en todos los niveles. Igual como les decía, el ejercicio continuo de este trabajo hace de que la capacidad que tengan de hacerlo y el tiempo que le dediquen en las siguientes iteraciones va a ser muchísimo más corto y va a ser menos complicado, ¿sí? Igual sobre esto vamos a conversar un poco mañana en la sesión. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Yo les decía, ¿no? En cualquier momento podemos ajustar. Cuando llamamos de ajustes, principalmente tienen que ver con una diferencia entre lo que me piden o lo que esperan de mí con lo que yo puedo dar, ¿no? A eso me refiero con esa diferencia. Esa diferencia va a implicar algún ajuste porque no podemos comprometernos con algo que no podemos hacer, ¿sí? Tenemos que comprometernos con cosas que son realistas y que se pueden hacer. Entonces, eso es súper importante. A partir de esto es que se generan los compromisos, a partir de esto es que de una u otra manera obtenemos los OKRs. Entonces, esos ajustes son necesarios en cualquier momento, deberían ser lo más sencillos y simples de hacer, aunque involucra una buena cantidad de personas. Entonces hay que ser bastante estratégicos para poder establecer esos ajustes. La idea es que este espacio en el que consigamos OKRs de la organización hasta los equipos se dé en el menor tiempo posible, ¿sí? En el menor tiempo posible. Algunas organizaciones he visto que les toman desde un par de semanas hasta un mes incluso. Entonces, depende mucho del tiempo que le dediquemos, depende mucho de la estructura que le demos para poder conseguir estos OKRs y a partir de eso poderlos conseguir de manera organizacional, ¿sí? Entonces hay un par de preguntas. Ya, antes de pasar a las preguntas, finalmente, una vez que hayamos tenido los OKRs, hay que socializarlos, hay que comunicarlos. Entonces, en la medida que se comuniquen de la manera más oportuna en cualquiera de los niveles, va a ser seguramente más beneficioso. Lo que buscamos siempre es que tengamos espacio siempre al momento de construir OKRs de involucrar a stakeholders. Creo que es algo que les he venido repitiendo importantemente en cualquiera de los niveles. Involucrar a stakeholders, ellos deberían ser los primeros en enterarse que se van a hacer OKRs y los primeros en saber que ya hay OKRs definidos para poder de una u otra manera garantizar su alineamiento, ¿no? En la medida que podamos involucrar también a personas del negocio, conocedores y expertas que puedan de una u otra manera validar el trabajo que estamos haciendo, los OKRs que estamos proponiendo con el alineamiento, validar el alineamiento en realidad de los OKRs, seguramente van a ser muchísimo más, van a tener muchísimo más calidad, ¿sí? Como resultado final. Entonces les sugiero hacer eso, involucrar a stakeholders siempre. Me pasa en algunas adopciones que he hecho que muchas veces por el nivel, por la cultura de la organización, algunos líderes bajan algunos OKRs o redefinen algunos OKRs. Entonces es importante que esta vinculación, esta conversación, esta cercanía con los stakeholders que tengamos como equipo, como área, como división, como lo que fuese, estén cercanos a nosotros al momento de construir los OKRs para poder de una u otra manera garantizar esa comunicación y que a partir de eso se pueda trabajar. Aún así, creo que hay muchas culturas, cada organización tiene una cultura diferente y puede hacerlo o adoptarlo de manera diferente. La idea es que se comunican de manera oportuna porque a partir de la socialización es que empieza el trabajo que nosotros le vamos a denominar pre-work o el tema de construir el backlog o alinear iniciativas en torno a estos OKR, ¿sí? Entonces, como que la idea organizacional empieza desde el momento en el que hacemos el assessment o desde que descubrimos un poco qué es lo que necesita la organización hasta el momento en el que se consiguen los OKR organizacionales, ¿sí? Organizacionales en el sentido de todos los niveles organizacionales o los niveles que se van a involucrar en el proceso. Entonces, a partir de esto, se comunica y una vez que se comunique, ya se empieza todo el trabajo para poder irlos adoptando de manera progresiva, ¿sí? O, mejor dicho, para poderlos ir adoptando de manera operativa, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que obtenemos un poco los OKRs.
Entonces, hay algunas preguntas. A ver, ¿cómo integramos la gestión de riesgos en el diseño y ejecución de los OKRs? Mario, eso lo vamos a ver la otra semana cuando veamos em, las siguientes 2 semanas, cuando veamos modelos operativos y cuando veamos el tema de gestión de portafolios. Ahí vamos a ver todo el tema de riesgo, diseño, ejecución de OKR, ¿sí? Lo vamos a llevar mucho, mucho más a detalle. Esta primera parte era principalmente para que ustedes puedan tener una idea de cómo se pueden gestionar a nivel organizacional y de una u otra manera algunos tips que me han servido a mí. A ver, Emanuel dice, Emanuel Cotrina, se me ocurre ligar la compensación de incentivos al logro de los OKRs por un porcentaje de logro. ¿Qué medidas sugieres para adoptar en el caso no se logre? Eso es un tema súper complejo y lo había comentado al inicio, Emanuel. Uno de los aprendizajes que he tenido es que una de las cosas que no tan buenos resultados nos ha dado ha sido vincular compensaciones a temas de OKRs. Ya les voy a comentar a detalle por qué. En resumen, recuerda que los OKR son aspiracionales, ¿no? Si tú lo estás vinculando a un sistema de desempeño, vas a ser muy, pero muy, pero muy pesimista para elegir los OKRs. Entonces eso te puede llevar a subvaluar la estrategia, a tener menores resultados de los que buscas. Entonces no es una buena idea. En resumen, igual vamos a profundizar en el tema en la última sesión. Has hablado varias veces a ver, Marianela nos dice, has hablado varias veces de que sea realista, de que el compromiso sea realista y la relación con el ajuste. Sí, creo que es súper importante que sean aspiracionales y realistas, ¿no? Que se pueda, Marianela, de una u otra manera buscar dar más del 100%, pero que ese pequeño esfuerzo adicional sea posible, ¿no? Que no implique que este pequeño esfuerzo vaya a hacer que vaya a trabajar los sábados y domingos y que me acueste a la 1 de la mañana todos los días porque eso se logre, ¿no? Sino que busquemos que en la medida del trabajo posible, de las horas que le dedicamos, dar un pequeño esfuerzo adicional para tener un resultado muchísimo más interesante. Sí, va por ahí, Marianela. Y con relación al ajuste, siempre es bueno ajustar en el momento de la definición. Es bueno ajustar en el momento de la ejecución, y eso lo vamos a ir conversando en las siguientes sesiones. De manera preliminar te digo que no, a menos que sea el objetivo cambie trascendentemente, tiene un poco la forma del sprint también. Cuando el sprint cambia es cuando el sprint lo paras, cuando el sprint goal o la meta del sprint de una u otra manera cambia, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con los OKR. Si entiendes que los objetivos han cambiado completamente y ya no les hace sentido a la organización, podrías eventualmente parar el ciclo de trabajo, cerrar todo lo que tengas que cerrar y a partir de eso elaborar nuevos OKRs. A ver, algunas otras preguntas. Sí, Marianela nos dice, ¿para lograrlo es un 100%? No. Acuérdate que nuestro foco no son los resultados clave y eso es alguno de las cosas que muchas veces he escuchado por algunos webinars, ¿no? El foco del objetivo de los OKRs es cumplir el resultado clave. No, el foco de los OKRs es cumplir el objetivo. Tú puedes cumplir tus resultados clave y no necesariamente puedes cumplir el objetivo, porque recuérdate que tú no solo estás en competencia en este mundo competitivo y globalizado, ¿no? Hay un montón de organizaciones que también tienen sus estrategias y que de pronto tú no estás al tanto o las circunstancias pueden hacer de que no pasen, ¿sí? Hay muchas organizaciones que hoy han cambiado su foco presencial por un foco virtual por la pandemia. Y esto no implica que tengas que ajustar tus resultados claves, sino implica que vas a tener que ajustar tus objetivos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el foco siempre está en el objetivo más que en el resultado clave. Tú puedes cumplir, llegar a un 60% de tu OKR y de tu resultado clave y cumplir el objetivo. Quizás fuiste demasiado ambiciosa, no lo sé. Entonces, depende mucho de las circunstancias, pero recuerden que el foco principal son los objetivos. Esos son los que tenemos que cumplir. Los resultados clave es una forma de garantizar que estoy cumpliendo el objetivo. Sin embargo, no es una garantía 100% fiable, una garantía 100% obtenible. Creo que ya absolutamente nada lo es en el ambiente en el que estamos, de que al cumplir los resultados clave vamos a cumplir el objetivo, o deberíamos cumplir el objetivo. Puede pasar que por ciertas circunstancias eso no se dé. Así que dejemos de darle foco tan importante a los resultados clave, a los indicadores que son importantes, pero el foco siempre es cumplir el objetivo que nos hemos trazado. Elia, Elia, Elena nos dice, ¿los objetivos son comparables a la visión de la compañía o de un producto o servicio? No, los objetivos son los objetivos. La visión, la misión se sigue manteniendo, Elena.
¿sí? La misión sigue siendo la misma, la visión sigue siendo la misma, la estrategia incluso sigue siendo la misma. Los OKRs tienen que ver principalmente con la forma en la que nosotros vamos a priorizar cosas importantes y el foco de trabajo de la compañía. A partir de eso definimos, pero la visión, la misión siguen estando. Eso no, los OKRs no lo sustituyen, ¿sí? Omar nos dice, en tu experiencia, ¿has encontrado algún libro, artículo en donde aparte de mí lo que importa, donde hayas ejemplos aterrizados de cómo los has dado hoy? No, lamentablemente no, Omar. Fuera del libro hay muy poca bibliografía sobre OKRs. Sí, creo que hay muchos escritos sobre algunas organizaciones que están haciéndolo. A veces el tema de al trabajar temas estratégicos, se vuelve algo difícil de poder compartir, sobre todo porque puedes exponer información confidencial, ¿no? A veces, por eso hace que entiendo yo que sea a veces difícil de compartir OKRs reales, ¿no? Entonces, pero sí creo que es importante que nos podamos generar espacios como este para que podamos compartir un poco lo que venimos haciendo, para que vengamos a compartir un poco la experiencia que tenemos y que de una u otra manera esto se vaya eh, profundizando y que la gente vaya conociendo un poco de qué venimos trabajando y cómo lo venimos haciendo. Pero por ahora no he encontrado mar. Sé que hay una tribu que se está dedicando al tema de lo que es la información, ¿sí? Entonces les dejo como tarea definitivamente ver si es que encuentran algunas opciones en donde puedan haber OKRs también súper aterrizados y que les puedan servir en sus conversaciones o en su formación. Finalmente, Álvaro nos dice, así como los cursos de Scrum donde hay entidades certificadoras, también hay para OKRs alguna que recomiendes. En realidad creo que, y probablemente, y espero que eso sea así, dentro de la comunidad vamos a profundizar muchísimo más que en algún curso que ustedes vayan a llevar. La reflexión va porque no entendería qué es lo que hay que certificar. Sí, creo que va por ahí, Álvaro. No sé si lo que certificas es el hecho de que conozcas OKRs. Creo que es bien sencillo de entender. No he encontrado certificaciones en Balance Scorecard hasta ahora. Es una herramienta, es una buena técnica o un buen método. Creo que los OKRs también son un buen método, pero no sé si es necesario certificar esto. Sí, entonces tengo mis dudas. A partir de esto es que genero todos mis juicios, mis prejuicios. Sé que hay algunas certificaciones en OKRs, no hay una certificación oficial en OKRs. Personalmente le encontraría poco sentido también que existiera porque acuérdense que estas son capacidades y que no hay muchas cosas definidas en torno a OKRs, no tienen que ver mucho con la experiencia y yo no te puedo certificar mi experiencia en función a lo que tú sepas, ¿no? Entonces es un poco difícil. Creo que la mejor forma de poder aprender OKRs es vincularte con comunidades, vincularte con espacios en donde se discutan del tema, en donde se hablen del tema, donde se puedan de una u otra manera compartir experiencias, pero fuera de eso me reservo el derecho de sugerir cualquier certificación en particular o certificador en particular. No le veo mucho sentido a certificar OKRs, personalmente. Y espero con esto no arruinar el negocio de algunos. Eh, Álvaro, porque hay una certificación, sí, seguramente. La verdad que no la conozco a detalle. No la conozco a detalle. No podría conversar sobre si es buena o mala. ¿Algún aprendizaje acerca de la resistencia al cambio, libertad de expresión y ideas del equipo seleccionado? ¿Algún aprendizaje acerca de la resistencia al cambio y o libertad de expresión de ideas en el equipo seleccionado? Creo que tiene que ver, Karina, gracias por la pregunta, tiene que ver principalmente con la cultura de la organización. Creo que dentro de los OKRs, así como cualquier tipo de marco, método que de una u otra manera se vincula con lo que nosotros llamamos agilidad, tiene que ver con un cierto grado de cultura. Creo que para los OKRs también se necesita cultura. Yo les decía la semana pasada, podemos abrir la compañía y podemos abrir las cifras a toda la compañía, porque entiendan que para poder construir OKRs, para poder establecer un número que está en función a este resultado clave, hay que conocer a la compañía, hay que conocer los números de la compañía. Esto implica cierto grado de
miedo en algunos jefes, en algunos gerentes, en algunas personas que están muy ligadas al control, porque esta información se puede difundir o se puede esparcir. Entonces, cierto grado de compromiso, cierto grado de cultura, como les decía, como tal, de confianza, es importante tener dentro de la organización para que esto pueda funcionar. Si es que eso no existe, por más que puedan traer a la persona más experta de OKRs en el mundo para poder adoptar esto en su organización, va a ser bien difícil que lo puedan hacer. Entonces hay cierto grado cultural necesario que es importante trabajar, que es importante conocer, que es importante tener para poder hacerlo. Que esto definitivamente es un stopper para poder hacer OKRs, creo que no, pero de todas maneras son cosas que vamos a tener que ir trabajando o con lo que nos vamos a topar en algún momento cuando queramos avanzar en OKRs. Así que de una u otra manera la cultura es fundamental dentro de este proceso, dentro de esta forma de trabajar, y que es importante empezar a ir conociendo qué aspectos culturales vamos a tener que ir mejorando para que esta adopción sea lo menos dolorosa posible y nos puedan dar los mejores beneficios que busquemos. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta. Finalmente, para terminar, entonces, les comparto esta pequeña encuesta. Las diapositivas van a quedar, se las voy a compartir, no se preocupen por eso. Una pequeña encuesta para saber cómo nos fue hoy día. Los invito al Menti, ¿sí? Los invito al Menti. Un poco, ¿cómo les pareció la sesión de hoy día? Acuérdense que pueden entrar a www.menti.com 797907. Sé que algunas personas ya nos abandonaron. Estamos a un poco más de 2/3 de los que empezamos, pero muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el momento. Sé que las sesiones están tomando un poquito más de tiempo, tiene que ver con el contenido. En un inicio tenía pensado trabajar alrededor de unas 6 sesiones. Por sugerencia de ustedes las he reducido a 4. Esto implica definitivamente sintetizar muchas cosas, pero a partir de esto es que vamos a ir aprendiendo. Entonces, así como les puedo dedicar un poco de tiempo para compartirle un poco de mi experiencia, me gustaría que me puedan dar feedback también a través de este Menti, por favor. www.menti.com, el número de código 797907. Traten de ser lo más sinceros posible, eso me ayuda muchísimo a mí a mejorar, ¿sí? Entonces, los invito el día de mañana a que puedan ustedes sumarse a la transmisión a partir de las 11 de la mañana, hora de Perú, hora de Colombia también, para una conversación con mi amigo Facundo. Con él vamos a hablar un poco más a detalle sobre OKRs, vamos a hablar sobre cómo lo está haciendo su empresa, en el banco en el que está trabajando y en otras experiencias que ha tenido, ¿sí? Entonces, los espero a partir de las 11 de la mañana. Igual está quedando grabada la sesión para que en el momento que quieran hacerla, la puedan obtener, ¿sí? Entonces los invito por favor a www.menti.com. Es la forma en la que les pido o les agradezco por su participación, por el tiempo que le están dedicando, ¿sí? Y espero que la sesión de hoy día haya sido provechosa y les den algunas ideas que nos permitan de una u otra manera eh, ir aprendiendo o ir conociendo un poco más a detalle sobre OKR, ¿sí? Ok, muchas gracias a todos, que espero que tengan un excelente sábado y cualquier pregunta no duden en hacerla a los canales que tenemos o en los grupos que tenemos por WhatsApp. Espero que les haya servido nuevamente la sesión. Gracias por su feedback, gracias por sus comentarios y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Un abrazo a todos, que tengan muy buena tarde.